Bienvenidas y hoy tenemos una entrevista maravillosa porque vamos a entrevistar a Ana Sicre. Ella es terapeuta transpersonal y es una de las miembros fundadoras de la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales. Entonces vamos a tener una charla muy bonita, vamos a compartir y vamos a también a tener un turno de preguntas, así que podéis participar con vuestras preguntas para Ana, ¿vale? Entonces vamos a tener un ratito, no va a llegar a una hora, y al final podéis preguntarle a Ana. Hola Ana, buenas Hola, tardes, bienvenida. ¿qué tal estás? Hola Héctor, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo. Muchas No te gracias veo, por... no te veo, no sé si es normal. Sí, es normal, no te preocupes, Ana, porque el Instagram a veces como que tú te deja la mitad negra Mm. para, para no gastar datos o lo que sea. Y el caso es que luego se ve todo, luego se ven las dos personas. Luego lo subiremos al canal de YouTube de la asociación y también quedará grabado en el Instagram de la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales, a la cual pertenecemos ambos dos y que tú eres una de las miembros fundadoras. Y bueno, pues quería empezar preguntándote, Ana, si tienes a bien, pues preséntate como tú quieras ante nuestro querido público y luego pues te voy a hacer 6 o 7 preguntitas y luego daremos paso a las preguntas de los oyentes, de los que nos estén escuchando, ¿vale? Muy bien, fenomenal. Pues muchas gracias. Bueno, yo soy terapeuta transpersonal, soy compañera tuyo. Estudié en la escuela de Doria, de José María Doria. Ujú. Estuve ahí dudando a qué escuela ir, porque hay dos en España muy interesantes. Y al final, bueno, pues me decliné por la de Doria y la verdad es que para mí ha sido una experiencia maravillosa. Ujú. Y bueno, ahora me dedico un poquito a la terapia, no a full time porque tengo otro trabajo, pero sí que cuando puedo pues me dedico a ella y además me gusta mucho investigar los resultados y lo que va aconteciendo con las personas que vienen y conmigo misma. Sobre todo, lo que, lo que más me ha hecho aprender es conmigo misma, porque luego lo he practicado con las personas que me llaman. Ujú. Qué bueno, Ana. Yo también estudié en la escuela de José María Doria, que se llama la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, y también fue una experiencia maravillosa y se la recomiendo a muchísima gente que me pregunta. O sea que muchas gracias por mencionarlo. Ana, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la terapia transpersonal? ¿Cómo la describirías de una manera para los que no están quizá tan acostumbrados a estos temas? Sí, pues mira, la terapia transpersonal es la cuarta fuerza de la psicología, digamos. La psicología transpersonal fue creada o el padre fue, bueno, el impulsor, porque padre fue de la tercera fuerza, que fue el humanismo, que Ujú, fue Abraham Maslow, ujú, junto con otros psiquiatras y psicólogos muy importantes también, como Satich o, bueno, un montón de ellos, Grof, tal, Stanislaw Grof. Lo que pasa que él luego dio un paso más adelante y pasó a lo transpersonal. Lo ujú, transpersonal incluye en la parte espiritual, no solamente la parte y mental, sino también la espiritual, que es la esencia nuestra realmente, es la que es verdaderamente importante y ahora nos estamos dando cuenta de ello. Y bueno, que nos está lanzando a un mundo de interior y de transformación tremendo, que no existen en las otras, que nosotros incluimos todo, ¿vale? En la transpersonal se incluye todo, pero se queda cojo si nos ampliamos a esa parte espiritual que es tan necesaria y fundamental en nuestra vida. sí, exacto. Y quizá podríamos también añadir a Ken Wilber como uno de los Qué bien, teóricos de la psicología transpersonal. Y aquí en España, totalmente. permíteme mencionar aquí en España pues a Manuel Almendro, a José María Doria, a, bueno, hay unos cuantos divulgadores y estudiantes y investigadores
de psicología transpersonal también en España, como Román Gonzalvo, y bueno, y en América también podríamos sacar 5 o 6 nombres más importantes. Y para abundar un poquito más en esto que dices, Ana, de la parte espiritual, ¿cuál sería la diferencia entre eh, incluir ese enfoque transpersonal o no incluirlo con las diferentes terapias o psicoterapias que conozcas? Pues aparte de que metemos la parte espiritual, que otras personas pueden llamar la conciencia, que Ujú, efectivamente Wilber, yo hice el trabajo de Wilber en la escuela transpersonal porque me encanta. ujú. Él nos ha dado una investigación tremenda sobre la conciencia, los estados de conciencia, los traumas que se puedan acontecer en cada estado y también las terapias que se pueden hacer en cada estado de conciencia. Y aparte de eso, hay muchísimos, muchísimos que ya están viendo que la espiritualidad, que no es religión, que también puede estar incluida, pero no es religión, como si es un trascender la parte egoica o la parte corporal nuestra, la parte de la mente, la parte también de las emociones, es trascenderlas e integrarlas. Entonces ya hacemos el pack completo, ¿vale? Porque si no se nos queda cojo y aparte no entenderíamos muchísimas cosas, que solamente si vemos la parte emocional o la parte de la mente, no llegamos a comprender realmente y hacer esa transformación dentro de nosotros. Entonces aquí pues incluimos, por supuesto, la meditación, el mindfulness, etcétera. Exacto, qué bueno, Ana. Y aprovecho para, antes de seguir, saludar a tantos amigos y amigas que se están uniendo. Estoy viendo algunos amigos como Nicolás, Nico, Alejandro Villar y, bueno, muchísimas compañeras y compañeros. Muchas gracias por estar ahí. Recordaros que quedará grabado por si luego lo queréis volver a escuchar. Y antes de seguir, Ana, si me permites, ya que has nombrado a Ken Wilber, tú hiciste la tesis de ese trabajo, permíteme recomendaros un libro, va, se llama La religión del futuro, porque es uno de los últimos libros de Wilber, creo que es el penúltimo, y condensa en 400 páginas todos los niveles de conciencia, el desarrollo de los niveles de conciencia, las diferentes patologías que pueden aparecer en los diferentes niveles de conciencia, también los diferentes tipos de civilizaciones, aquello que llamamos las estructuras, digamos, mentales o concienciales de las humanidades, de las civilizaciones. Entonces pone como un contexto universal muy grande como para ubicarse dónde está cada uno, ¿no? Y la psicología transpersonal, en ese marco, sería como un camino, que es un poco de lo que nos quieres hablar hoy, ¿no? Ese camino espiritual, ese camino poderoso, ese camino profundo. Cuéntanos, ¿cómo es ese camino? ¿Por qué es un camino espiritual? ¿Y para qué nos interesa conocer ese camino? ¿Qué importancia tiene? Pues enorme, enorme y fundamental porque si nosotros no nos adentramos, no nos conocemos profundamente y no nos adentramos en nosotros desde el silencio, no conectamos con nuestro ser, con quien realmente somos. Entonces, es como poner parches porque luego al final siempre vamos a seguir con las mismas dudas. Y bueno, sí, la parte a lo mejor emocional la puedes ir gestionando, pero no llegas a una comprensión y esa transformación, que es lo que realmente la terapia transpersonal nos lleva, es la vanguardia de lo que hay ahora mismo. Y además está respaldado por la física cuántica, porque dependiendo de cómo tú mires las cosas, así se ven, o así se realizan o se materializan. Entonces, es muy importante, por ejemplo, un terapeuta transpersonal tiene que estar muy en presencia, igual que también la persona que viene, siempre pues intentamos hacer una pequeña meditación, unos minutitos de silencio, pues para callar un poco todo el parloteo mental, ¿verdad? Bueno, y también pues el terapeuta no va dirigiendo a la persona, no le dice lo que tiene que hacer, sino que sí que le va haciendo como preguntas de poder para que la persona llegue a aclarar lo que le está pasando y encontrar su respuesta que está dentro de él, no la tengo yo. Y una escucha consciente, absolutamente. Y
es estar acompañando en el dolor sin juicio, sin enjuiciar. Es una forma muy humana y de muchísima comprensión. Y sobre todo, pues no intentar llevar al paciente o a la persona que viene a pedirnos este acompañamiento, porque es un acompañamiento, pues a hacerle ver que él tiene toda la fuerza y sobre todo también ayudarle a que él sea un adulto, no a verle como el niño herido o la niña herida que viene a ti porque tiene un problema, sino verle como una persona adulta y de adulta adiós victimismo. Sí. Ya no puede ser. Entonces, bueno, es muy amplio, muy profundo y sobre todo es un trabajo de los dos, pero sobre todo de la persona que viene. Ujú. Buenísimo, Ana. Me gusta mucho cómo has descrito la posición o la actitud del terapeuta transpersonal, que como tú decías también es una especie de actitud meditativa, de escucha consciente, poderosa, amorosa, muy amorosa, pero también tiene que tener una fuerza de contener todo aquello sin juzgar para que la persona ella misma de alguna manera se va sanando ella misma a sí misma a través de algunas preguntas que el terapeuta pueda hacer, pero se va empoderando y se va responsabilizando también de sus diferentes programas, voces de su ego, etcétera. Qué bueno, Ana. Y cuéntanos. Recupera su fuerza y su autoestima y todo, porque él puede, el poder lo tiene él, no se lo da a nadie de fuera. Y eso es súper importante comprenderlo y llegarlo a interiorizar. Sí, sí. Y cuéntanos, ¿quieres contarnos algún caso o algunos ejemplos generales de cómo ese proceso se va dando y esa persona va madurando, va profundizando? Digo, para aquellas personas que no conozcan la terapia transpersonal, pues ¿en qué les puede ayudar? Si van a ir personas que tengan, por ejemplo, depresión, ansiedad, enfermedades físicas, si es recomendable ese acompañamiento para todo tipo de enfermedades, patologías o malestares. O sea, son dos preguntas las que te hago. ¿Algún ejemplo si quieres? ¿Y para quién sería recomendada? Bueno, es recomendable yo creo que para todos. Yo creo que todo el mundo, estando bien o creyendo estar bien o no, nos deberíamos regalar una terapia transpersonal. ¿Por qué? O hacer un taller o meterte en este mundo de espiritual, de autoconocimiento y llegar al ser. Porque es la única manera en la que vamos a ser nosotros mismos de verdad y vamos a tener esa certeza de que la vida sigue. Es que es tan profundo, estamos aquí de paso y cuando entendemos que estamos de paso y que todo lo que nos sucede es para un aprendizaje nuestro y para seguir avanzando, las cosas las miramos de otra manera. Y ya no culpamos a nadie, la culpa la vemos de otra manera, el perdón. Eh, es que las creencias que están ahí agarradas, ahí como, que se nos agarran y es muy difícil de soltar, pero que se pueden soltar con trabajo, trabajo interno, pues nos ayuda muchísimo y a todo el mundo, pero esté bien o no esté bien, yo creo que deberíamos hacerlo todos, absolutamente. Y por supuesto una persona con ansiedad también le ayudaría la meditación, el silencio, la quietud, encontrar esa quietud, el aprender a estar contigo mismo. Es fundamental, que ahora mismo estamos todos como pollos sin cabeza, un poco, intentando salir a todas partes y hablar con mucho conocimiento, mucho tal, y al final no reparamos en nosotros y ni sabemos ni dónde estamos, ni a qué hemos venido, qué hacemos aquí. Entonces nos perdemos muchísimo, muchísimo. Y al estar en esa quietud, en ese conocerte, en eso que de repente nos viene y tienes una comprensión, porque estás atento, estás observando, entonces la vida te cambia totalmente, empiezas a ir cambiando poquito a poco. Ya digo que es un trabajo, pero se va cambiando y el sufrimiento es menor. Y en relación a una persona, yo me puedo poner como ejemplo,
A mí mi hijo murió cuando tenía 17 años, yo no conocía la terapia transpersonal y cuando me metí a ella, después de ir dando bandazos de un lado para otro porque en ningún sitio encontraba consuelo, y fue para mí o sea, para mí ha sido una revelación tremenda, ha sido poder comprender lo que es la vida, lo que es la muerte, y para qué estamos aquí, y que no somos de nadie, y sobre todo que nos tenemos que conocer y crecer desde dentro, y que incluso nuestra vida externa puede ir cambiando a medida que nuestro interno, nuestra parte interna va cambiando. Es emocionante. A mí me parece lo mejor, el mejor viaje del mundo. Ujú. Gracias, Ana, por tu compartir, por tu generosidad, por ponerte como ejemplo. Y entonces te quería preguntar, pues, ¿tú crees que la terapia transpersonal puede dar como más profundidad de carácter, por ejemplo, también a la gente joven? Ahora que los terapeutas transpersonales trabajamos online, pues nos están llegando muchas veces personas preocupadas por sus hijos, hablando de hijos, ¿no? De 18, de 20, de 22, incluso alguno menor. ¿La terapia transpersonal también la ves adecuada? ¿Qué tipo de enfoque harías Básica, con un joven? básica, igual que con los niños. Y con los adolescentes que no saben ni por dónde se andan, que tenemos todas las hormonas alteradas, todos hemos pasado por ahí, los que tenemos ya una edad, y la verdad es que no sabes ni dónde estás, ni a dónde vas, ni qué quieres, ni lo que no quieres. Eso te hace tener un asentamiento en ti y en ir caminando poquito a poco, conociéndote, gestionando lo que te va viniendo y apoyándote en algo superior, en algo muchísimo más profundo, que además es de donde se crean las cosas. Aunque no hace falta que quien no crea en Dios, que no hace falta creer en Dios, con creer en una conciencia que nos va guiando, desde luego hay algo superior que nos va guiando, porque el mundo, la vida es perfecta absolutamente. Entonces, alguien súper inteligente lo está llevando todo. Y bueno, cuando tú te arropas en ese alguien, pero no porque le dejes a él la responsabilidad es nuestra, pero sí que sabemos que estamos ahí, que no estamos solos, que nos aman, que nos cuidan, que existen otras dimensiones, que aquí no solamente vivimos los que nos vemos, sino que hay otras dimensiones viviendo con nosotros y que nos están apoyando constantemente, dejaríamos de sentirnos también solos. Los adolescentes pues se podrían ir encauzando un poquito porque es muy difícil la etapa esa. Es muy difícil, no sabes qué hacer contigo misma porque no te aguantas ni a ti mismo y conociéndote y sabiendo sobre todo gestionar esas emociones que te vienen y dices, ¿de dónde viene esto? Pues es absolutamente, a mí me parece que debería estar en todos los institutos, en todos los colegios, sin duda. Sí. Qué bueno, Ana. Vamos a saludar a Ángeles, que es una compañera nuestra, a Ángela, a Pau, a Cornelia, a Marta Alonso, a Patricia, a todos los que se van uniendo y podéis hacer preguntas al final en el chat. Intentaremos leerlas, aunque es un poco complicado, ya lo sabéis. Y Alejandro Villar nos dice que sí, que el libro de Ken Wilber que hemos mencionado antes, La religión del futuro, es el penúltimo y que acaba de sacar ahora un libro nuevo. Precisamente Ken Wilber es uno de los que más se ha esforzado también en explicar los diferentes estados de conciencia y las diferentes experiencias transpersonales. Porque como tú decías, Ana, tener una experiencia transpersonal es bueno y es necesario, tanto para un niño como para un joven, como para un adulto. Incluso el gran Carl Gustav Jung, que a mí me gusta mucho, decía que nadie se cura sin tener una experiencia espiritual. Él decía experiencia espiritual, pero nosotros podríamos decir una experiencia transpersonal. Entonces esa era la siguiente pregunta que te quería hacer, Ana. ¿Qué papel juegan las prácticas como la meditación, la oración o la respiración
o las prácticas de silencio, como el Vipassana, en la terapia transpersonal o el mindfulness, que está tan de moda en los últimos años. ¿Qué papel juegan esas técnicas en la terapia transpersonal? Pues básica. O sea, sin eso no llegamos a donde queremos llegar. La meditación te hace conectar con tu ser, con lo que realmente eres. No eres el cuerpo, o sí que eres el cuerpo también, ¿vale? También eres el cuerpo, vamos a decirlo así, también eres tus emociones, también eres tu mente, tus pensamientos, pero además de eso, eres un ser tremendo, que estás ahí en combinación, estamos ahí en combinación del ego con ese ser, y entonces tenemos que aquietar el ego, tenemos que aquietar los pensamientos, y la única manera de hacerlo es con silencio, con quietud, con meditación. Meditación que no tienes por qué estar tú así con los ojos cerrados, que también, pero paseando por un bosque, en silencio y en atención a todo lo que te rodea, estar presente. Es muy importante estar presente en todo lo que hacemos, en estar presente en nuestro cuerpo, en estar escuchando conscientemente a una persona, eh, escuchándola de verdad, sin juicio. Igual es tan importante estar quietos, la quietud para conocernos, para tener esa conexión con lo que somos, con lo que realmente somos, porque lo demás se va a quedar aquí, se queda aquí. Pero nosotros vamos a seguir y es ese ser, esa parte nuestra con la que tenemos que conectar. Y de ahí ya aparecen muchísimas comprensiones, muchísimos, iluminación le llaman algunos, ¿no? Bueno, pues son comprensiones que vas haciendo y que te va haciendo también la vida más fácil. El sufrimiento va bajando de intensidad. El dolor, por supuesto, nunca lo vamos a poder quitar, porque el dolor aparece porque somos humanos, porque queremos a los que nos rodean, nos queremos a nosotros y nos pasan cosas, pero no nos enquistamos en ese dolor y hacemos ese sufrimiento, porque el sufrimiento también lo causa el pensamiento que tú tienes sobre ese hecho. Cuando tú a ese hecho lo miras desde otro punto de vista, desde otra forma de verlo, desde que es un aprendizaje, o que es una persona, si por ejemplo, si es una pérdida, que es una persona que se ha ido porque ya ha cumplido lo que tenía que hacer aquí y ha vuelto a casa, o entonces, por supuesto que te duele, por supuesto que lo vas a echar de menos, pero sigues viviendo, sigues haciendo tu vida y al revés, te amplía, te amplifica la conciencia, te hace más humana, más comprensiva con los demás, y también te pones en el lugar de los demás sin que te afecte a ti. Eso también lo tenemos que aprender, que no nos afecte, pero no porque seamos duros, sino porque lo estamos comprendiendo y sabemos que esto se queda aquí y que ese sufrimiento no, si se enquista no nos vale de nada. Si no se enquista sí nos vale para que nosotros nos metamos dentro de nosotros, que fue Sí. lo que me pasó a mí, por ejemplo. Yo hablo desde mí, desde mi experiencia. Ujú. Y por ejemplo, el estado de conciencia es muy importante en el terapeuta. Terapeuta con un estado de conciencia alto puede acompañar de una manera maravillosa. Cosa que en otros, pues a lo mejor es un poquito más necesario Sí. en otras Re- fuerzas. sí. Recuerdo que José María Doria decía o dice que la meditación es un acelerador evolutivo, ¿no? Como que acelera la expansión, la profundidad de la conciencia y entonces permite que los sucesos, como lo que tú hablabas, ¿no? Una pérdida, un duelo, una enfermedad, un divorcio, los sucesos de alguna manera desestabilizan mucho menos y no se convierten en un sufrimiento crónico, sino que son dolores más digeribles, más llevaderos, más comprensibles. Incluso la meditación podría transmutar esos dolores en felicidad, podría transmutar esos dolores en sabiduría, ¿no? Y la pregunta que todo el mundo se hace, bueno, ¿y por dónde empezamos? O sea, ¿qué le dirías a aquella persona que quiere comenzar su propio camino espiritual y que nunca ha explorado este tipo de prácticas ni de experiencias y se encuentra un poco quizá temerosa, dudando, pero a la vez también le atrae? ¿Qué les dirías a estas personas? Bueno, pues
primero que leyera libros. Mira, tú has dicho unos libros maravillosos, pues más que nada para tener conocimiento, pero por supuesto yo me sumergería totalmente en algún taller, en algo transpersonal. Hay muchísimos terapeutas transpersonales, está la escuela de Doria, por ejemplo, que es maravillosa. Y porque si lo dejamos, lo de leer libros está genial y además viene bien y hay que hacerlo para saber dónde te vas a meter, pero realmente lo dejas aquí y lo tienes que bajar, y comprender y atravesar. ¿Sí? Entonces tienes que hacerlo tú mismo porque vas a estudiar la sombra, vas a pasar la sombra, vas a pasar las creencias, el duelo, las pérdidas, un montón de cosas que tú lo vas a llevar en tu cuerpo. Y entonces luego no vas a proyectar en la vida hacia los demás eso que te está pasando, que le estás culpando a los demás. Vas a tener un entendimiento desde la propia práctica en ti. Y es tan maravilloso que yo recomiendo que se involucren y que se metan en cursos o en talleres, o no solamente leer, que también, que eso es necesario, por supuesto, pero que se metan en talleres y que lo vivan in situ, en ellos, en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, que liberen todo, que se trasciendan y que se vayan Buenísimo, al ser. buenísimo, Ana. Gracias por recomendar quizá la experiencia antes que la teoría, ¿no? Pero bueno, déjame, por lo tanto, introducir una pequeña, digamos, recomendación. Mirad, como libro de recomendación, quizá para iniciarse en lo transpersonal, yo recomiendo El juego cósmico de Stan Grof. El juego cósmico de Stanislav Grof. Para mí fue una maravilla, fue un descubrimiento impresionante, porque en un solo libro hablaba del viaje, de la vida, de la muerte, de la concepción del cosmos como un proceso de retorno a lo uno, y de alguna forma es un libro de divulgación de lo transpersonal. Y luego, como experiencia, para vivir experiencias, pues os voy a recomendar que entréis en la web de la Asociación Española de Terapias, de Terapeutas Transpersonales, que es nuestra asociación. ¿Por qué? Porque ahí vais a encontrar por comunidades autónomas a vuestro terapeuta, vuestro mentor o vuestra mentora, que os hará las veces de ese Gandalf o de ese Merlín para que vosotros hagáis vuestro propio viaje y de la mano de alguien experimentado y recomendado, que además, normalmente, los terapeutas suelen realizar también cursos, retiros, encuentros, talleres de fin de semana, donde podréis experimentar, como dice Ana, en vuestra propia vida, todos esos movimientos, todos esos crecimientos y que no sea solo una teoría, sino que sea una vivencia. Porque cuando se convierte en vivencia, luego también se convierte en una convicción. Y necesitamos convicciones, no creencias. Ya estamos hartos de la fe o de las creencias en el sentido, digamos, religioso. Estamos en otra época donde hay una espiritualidad transreligiosa y necesitamos experiencias, experimentar todo eso en nosotros mismos y experimentar el crecimiento transpersonal. Y bueno, ya para terminar, antes de las preguntas de nuestros amigos y amigas, te preguntaría, pues, si, si tú quieres, insisto un poco con eso, explicarnos algunos casos que no sea el tuyo, para que nos digas, pues mira, un señor qué tal, o una chica qué tal, o una mujer que y le vino muy bien porque comprendió esto y comprendió aquello. Porque quizá el que nos escucha dice, ostras, pues entonces yo también podría entender esta enfermedad o podría salir de este duelo. Venga, ¿quieres compartirnos algún caso que tú recuerdes? Sí, sí, de una chica joven que, bueno, pues estaba súper enamorada y, bueno, pues le dejó el novio y lo estaba pasando francamente mal. Ella no podía vivir sin su chico. Y, bueno, hasta que comprendió, pues, que ella no necesita a nadie para ser feliz realmente y su valía, el autoconocimiento de ella misma, empezó a gestionar sus emociones, empezó a hacer meditación y la verdad es que cambió rotundamente, cambió profundamente
y se quedó tan pancha porque decía, bueno, pues ahora soy yo esa certeza de que su vida es suya y de que no depende, de que su felicidad no depende de la persona que tiene al lado. Eso le caló muy dentro y sobre todo conocerse, ¿eh? Y conectar con su ser, que le afianzó muchísimo. Y ella fue una persona que se dejó guiar muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, guiar, que ya tenía muchísimas ganas de aprender, de conocerse y empezó a observarse, empezó a trabajar en ella. Y la verdad es que para mí me llamó muchísimo la atención porque fue todo como muy rápido y, y una seguridad, tomó una seguridad en ella misma y en la vida, en Dios, en la certeza en la vida, en que la vida es muy inteligente y que todo es para aprender y que todo lo que nos pasa es como un aprendizaje y que sin ese aprendizaje no ampliamos la conciencia. Y para ella fue fundamental. Y bueno, ahora es una chica que tiene otro novio, que está feliz con él y que no tiene ningún problema. Bueno, tiene los problemas que tenemos todos en la vida, pero que los sabe gestionar desde dentro y desde un equilibrio tremendo y una templanza maravillosa. Y con lo joven que es, me impactó mucho, me llamó mucho la atención. Qué bueno, qué genial ver esos cambios y esos procesos delante de nosotros. Y mira, Ana, hoy es el Día del Padre en Argentina, en Ecuador, en México, en muchos países de América, a los cuales saludamos desde aquí, desde España, porque amamos a nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica, donde también hay un movimiento transpersonal cada vez más grande, y les saludamos desde aquí a nuestros queridos hermanos de América Latina, de Iberoamérica. Y precisamente esa era también una cuestión que mucha gente se plantea, ¿no? ¿En qué medida la sanación, la relación con mi propio padre, luego me permitirá tener parejas sanas? O la sanación con mi propia madre me permitirá tener parejas sanas con otra persona en la cual proyectaré esa situación. ¿En qué medida? ¿Es importante? Es muy importante reconocer a nuestros padres como los seres que nos han dado la vida aquí, nos han traído a este mundo, quiero decir, pero que ellos nos han dado lo mejor que han podido y tenemos que reconciliarnos con los dos, con el padre y con la madre para tener una vida plena y para poder encontrar, como tú dices, una pareja estable, una pareja donde que estés feliz con ella sin llevarle esas cosas que has tomado de tus padres, pongamos negativas desde tu punto de vista, porque a lo mejor hay personas que reciben, desde su punto de vista, están recibiendo un comportamiento de una manera que no tiene nada que ver con lo que el padre y la madre quería. Por supuesto, los padres son fundamentales, hay que honrarles, nos han traído aquí, lo han hecho con todo su alma, son los padres perfectos siempre, eso siempre lo tenemos que tener muy claro, son los mejores para nosotros, son los que nosotros necesitamos para aprender aquí y para evolucionar. Y además saber que los hemos elegido nosotros. Y eso ya también te cambia la visión tremendamente, ¿eh? Cuando te responsabilizas de ti y te vas del victimismo. Entonces te ayuda tremendamente a entenderlos, a comprenderlos, a amarlos y a honrarlos. Y a la vez también a emanciparse un poco de su destino Totalmente. o de sus creencias o de sus formas de vivir. Porque veo Sí. mucho sufrimiento en personas que dicen es que mi madre no se cuida o es que mi padre no sé qué. Entonces, como que a veces también los queremos cambiar a ellos, los queremos mejorar o los queremos diferentes y no puede ser. No, no, tenemos que aprender también la aceptación de lo que es y de lo que hay. Y la aceptación de nosotros mismos, de nuestros padres, de todo lo que nos rodea, de todos los acontecimientos que hay. Tenemos que aceptarlo porque es lo que hay. Y tenemos que cambiar la visión, porque hay muchas cosas que nosotros no somos capaces de ver. Nosotros estamos un poquito limitados, bastante. Entonces, nosotros no vemos toda la amplitud de todos los hechos. Y si está pasando algo es porque tenemos que aprender algo y lo tenemos que trascender e integrar.
sea con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, con lo que sea en la vida. Siempre hay que trascenderlo y, por Ujú, supuesto, aceptarlo y ver qué es lo que me está enseñando, qué tengo que ver yo que no estoy viendo y que esa persona me está mostrando. ¿Sí? ujú, Nuestros padres los hemos elegido y ellos nos están mostrando algo que nosotros tenemos que trascender. ujú. Y entonces, desde ahí y desde el adulto, ya no desde el niño herido o la niña herida, ya lo vemos de otra manera y comprendemos y amamos y no juzgamos, sobre todo, no juzgamos, porque cada uno hace lo mejor posible. La gente no hace las cosas a mala idea, las personas no hacemos las cosas porque queremos hacer daño, generalmente es más que nada por ignorancia, ¿sí? Por ignorancia, por no saber primero que se está haciendo daño y segundo porque no nos entendemos, no nos conocemos, entonces ¿cómo vamos a dar lo mejor de nosotros mismos? Entonces, esa parte a las personas que critican, digamos, que juzgan a sus padres así, deben ser conscientes de que los padres lo han hecho lo mejor posible y que no se puede dar lo que no se tiene, ¿sí? Ujú. Pero que ellos lo han elegido y por algo es y que se tienen que ver algo. Sí, buenísimo, Ana, buenísimo. Muchas gracias por todo este compartir, por esta generosidad. Bueno, os invito, si tenéis algunas preguntas, a hacerlas por el chat y aprovecho también para saludar a Vero, a Fini, a Alejandro, a Víctor, a Ángeles, nuestra compañera de la Asociación Española de Terapeutas, y también eh, saludar a Raquel Torrent, que me la he dejado antes hablando de los transpersonales. Ella fue una de las pioneras que trajo toda la psicología transpersonal y tenemos una entrevista en el canal de YouTube que le hicimos a Raquel Torrent, que ella también suele entrevistar a Ken Wilber una vez al año, como una especie de regalo de su cumpleaños. Y, y Interesante. sí, si queréis hacer alguna preguntita y si no, vamos a ir cerrando. Yo tengo aquí una pregunta que me llega por otro canal, que es el tema de la sombra, Ana. Ta, 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 chan. El tema de la sombra. O sea, a ver, la pregunta es, ¿qué es la sombra y por qué es importante conocer la sombra? Pues mira, la sombra es parte nuestra, es una parte de nuestra, y si no hubiera sombra, no aprenderíamos, no veríamos, no seríamos capaces de ver la luz. Esa sombra nos está indicando lo que tenemos que mirar, lo que tenemos que trascender. Es súper importante la sombra. La sombra no es negativa. La sombra nos puede hacer sufrir, pero para que le miremos, para que la integremos y para que la podamos trascender. Es muy simple, de verdad. Lo que pasa es que lo tenemos que ver desde esa mirada de adulto, esa mirada amplia, desde la conciencia de un ser integral, no solamente desde el ego o desde un sentimiento porque a mí me duele algo mucho por un sufrimiento, no. Hay que mirarlo desde el ser y verla con amor. Preguntarle qué te está trayendo, qué me estás trayendo, qué quieres que vea, qué necesito ver para trascenderte, qué necesito para no sufrir, para no tener o para que la vida me traiga ya otras cosas, porque cuando tú lo trasciendes, la sombra la integras en ti y la aceptas como parte tuya, porque es parte nuestra, eh, desaparece. Desaparecen esas situaciones que te han llevado a esa sombra, ¿vale? Que te han hecho sufrir. Es súper importante la sombra y es buena, de verdad. Bueno, aquí no hay ni bueno ni malo, es todo un aprendizaje. Ujú. Qué bueno. Y también, si quieres, por complementar, siguiendo la línea más junguiana, hablar de que hay una sombra personal de cada uno que tiene que conocer, integrar y trascender, y también una sombra colectiva, que eso explicaría también procesos colectivos como enfermedades grupales o incluso hay quien habla, pues, terremotos, fenómenos meteorológicos, por ejemplo, para los indígenas de muchas tradiciones antiguas, el clima, lo que sucede en la Tierra, tiene que ver también con la sombra colectiva de la humanidad. Pero bueno, eso es otro tema que lo dejaremos para otra entrevista que haremos a
algún compañero o compañera que se quiera meter en esos temas más chamánicos Ujú. o más, digamos, ancestrales. Sí, Y pero como dices, Héctor, ujú, efectivamente, es que todos somos uno y todos estamos conectados. Entonces, todo influye en todos. Y si yo crezco, hago que se crezca a mi alrededor. Entonces, desde esa comprensión, todos deberíamos tener la responsabilidad de intentar crecer, vamos, de intentar, de aprender, de estar en este proceso de ir conociéndonos y de ir ampliando nuestra conciencia desde la comprensión de todo lo que sucede. ajá. Hemos nombrado varias veces la palabra trascender. Tú la has nombrado varias veces también, Ana. Y Ujú. Nicolás, nuestro compañero, que le mandamos un abrazo súper fuerte, nos pregunta, ¿qué significa trascender? Trascender es cuando no te quedas en el hecho, cuando lo comprendes. Cuando tú comprendes algo y cambia tu visión sobre ese hecho, por ejemplo, por ejemplo, una violación o cuando ha habido abusos desde pequeño, cuando tú cambias el pensamiento que tienes y ese sufrimiento que tienes de ese recuerdo, cuando tú lo cambias, dices, ¿cómo lo cambias? Pues comprendiendo que esa persona que te ha hecho eso es una persona que, no, que tiene un nivel de conciencia muy bajo, muy bajo. Entonces, eh, y que tú puedes sanarlo, que tú lo puedes sanar porque tú no eres solamente la parte corporal ni la parte emocional, eres un ser. Es muy difícil, realmente hay casos tremendos, tremendos y que hay que estar acompañando mucho, mucho porque duele muchísimo y son heridas muy profundas. Pero cuando llegas al ser con la meditación y con la quietud y con un buen acompañamiento de liberarte, porque claro, eso es una agresión muy fuerte y que se te ha quedado es una información que has recibido errónea totalmente y que hay que transformarla. Entonces, cuando tú la transformas, esa información que tienes, es cuando lo trasciendes y lo integras en ti, Ujú, porque hay algo de ti que tenía que pasar por ahí, a lo mejor. ujú. No Genial. sabemos, pero a veces tenemos que pasar por cosas que no sabemos el por qué, porque dices, ¿cómo es posible que esa persona que sea tan buena o que es una persona que nunca ha hecho mal a nadie, entre comillas, que tenga que pasar por estas situaciones? Y es porque a lo mejor la vida no solamente esta vida, ha habido otras vidas, porque aquí también está pues otras vidas. Somos un hilo de vida bueno, que se va, digamos, reencarnando o que va tomando estas formas para ir aprendiendo. Somos almas que estamos aprendiendo constantemente. Y entonces a lo mejor es que deberíamos pasar por ahí. No sé por qué. Y también hacemos esos acuerdos de pasar por ahí. Y bueno, me he ido un poco del tema, porque lo que quería saber era que era trascender, es cambiar esa información y trascenderla, poderla incluir dentro de ti, aceptarla y por supuesto cambiar tu visión y seguir adelante. Buenísimo, buenísimo. Lo he entendido muy bien. Creo que tienes la virtud, la cualidad de exponer cosas muy profundas y a veces difíciles de manera sencilla. Se ha entendido perfectamente. Me gusta mucho, Ana. ¿Y cómo Muchas ayuda gracias. nuestro propio proceso? ¿Cómo ayuda nuestro propio proceso? Nos pregunta Ángeles, de transformación a la evolución del ser humano. ¿Puede nuestro propio proceso ayudar a la evolución del ser humano? Absolutamente, absolutamente, porque a medida que cada uno de nosotros vamos haciendo ese proceso de transformación, se va irradiando. Es que nosotros somos información. Entonces, cuando estamos con una persona, no es lo que decimos ni lo que estamos haciendo, es lo que estamos transmitiendo y esa persona lo capta constantemente. Igual que los animales, igual que todo lo que nos rodea, está captando nuestra vibración y esa vibración va afectando a los que tenemos alrededor y a todo lo que tenemos alrededor, no solamente a las personas. Entonces es fundamental, es básico, es tomar la responsabilidad cada uno. No podemos decir, bueno, pues los dirigentes, los políticos, los empresarios, no, es cada uno tiene su responsabilidad porque esa transformación va a influir en los suyos, en él, por supuesto, en los que le rodean más cercanos, en su familia y, por supuesto, en todo el mundo.
absolutamente. Qué curioso, Ana, Muy me buena imagino que pregunta, tú... muy buena pregunta. Qué curioso, Ana, que me parece que tú no estás leyendo las preguntas, pero están todas entrelazadas, porque Asvina nos pregunta, ¿podrías desarrollar la cuántica? Y justamente hablando de información, de vibración y de frecuencias, pues nos va llevando a la física cuántica, precisamente, ¿no? No podemos desarrollarlo Absolutamente. con toda la amplitud, pero danos alguna pincelada, regálanos alguna comprensión de la física cuántica y la terapia. Ujú. Bueno, pues fíjate, la física cuántica nos dice, que ya está demostrado, se ha hecho la investigación del observador. Entonces, dependiendo de quién observa, había era un experimento, el experimento de la rendija, Sí, que lanzaban o partículas o sí. ondas, lanzaban. Entonces, dependiendo del observador, se convertía en onda o en partícula. Fíjate lo importante que es cómo miramos nosotros las cosas, a las personas, a nosotros mismos, a todo lo que nos rodea, porque cambia. Es que cambia. Cuando tú miras a una persona y ves toda su grandeza, aunque esté hecha polvo, aunque esté pasando un mal momento, pero tú estás viendo su grandeza, tú le das la posibilidad, le das la fuerza, está como que la vibración, él va a sentir esa vibración de que él puede superarlo, de que él tiene la capacidad y tiene todas las herramientas para hacerlo. Es maravilloso. La cuántica está como certificándonos lo que los místicos ya han hecho, lo que los místicos nos han dicho hace un montón de años, que esas experiencias maravillosas que existen y que ahora la cuántica empieza a decir es verdad, es que el observador, que somos nosotros, cambia la realidad. Bueno, Asvina, espero que te haya gustado la respuesta maravillosa de Ana. Y si no te satisface por completo, volvamos a Ken Wilber, que escribió un libro Eso es. específicamente sobre este tema que se llama Cuestiones cuánticas. Y entonces ahí hace todo un comparativo entre Heisenberg, entre Niels Bohr, David Bohm, Einstein y cómo todos los cuánticos van abriendo el paradigma materialista hacia una nueva realidad, hacia un nuevo universo, en el cual la terapia transpersonal es protagonista número uno. Así que tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hacer, así que adelante con la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales. Podéis pedir información para haceros socios o socias escribiendo por correo electrónico, podéis entrar en la página web y buscar a vuestro terapeuta más cercano y también actividades, talleres, cursos, retiros. Así que, bueno, Ana, te voy a pedir que nos despidas de todos nuestros escuchas y de todos nuestros amigos y compañeros. Pues estoy muy agradecida a ti, Héctor, por llamarme y por supuesto a todos los que estáis escuchando. Muchísimas gracias por estar ahí. Si estáis ahí es porque estáis en este camino. Y bueno, lo transpersonal es la vanguardia, es lo último, es lo que nos transforma. Y bueno, os lo recomiendo a todos y seguro que ya estáis en ello porque si estáis aquí es que estamos en las mismas vibras y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos. Os esperamos en la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales. Gracias a todos. Namaste.